Mientras Eleanor contemplaba la frialdad de los claros ojos de Mr. Knight, pensó en los puntos débiles que había en el plan de Madeline. Esta había resuelto acudir a Londres y hablar con Mr. Knight a fin de romper aquel compromiso ilegítimo. Era una locura, porque Mr. Knight haría lo que quisiera, es decir, tomar por esposa a la duquesa. Pobre Madeline, pensó, verse obligada a casarse con él por un pretexto tan fútil como una apuesta. Y pobre Eleanor, que debía limitarse a contemplar y desaparecer del escenario a su debido tiempo. Haré lo que yo quiera, le advirtió Mr. Knight. Eleanor se frotó las manos. Él la quería a ella. ¿Le sería fácil transferir sus sentimientos a Madeline? Quizás si le hablaba bien de él. Pero seguramente no. Todos sus planes se verían afectados. Solo Dios sabía qué habría de pasar a partir de entonces. Heme aquí estoy. Lady Gertrude la rozó con su mano, abriéndose paso. Entre la multitud. Miró a ambos. Creo que he interrumpido algo entre ustedes. ¿Debo marcharme de nuevo? No, no ha interrumpido nada. Estamos a punto de ser anunciados, dijo Mr. Knight y, acto seguido, dio los nombres al heraldo. No te imaginas los chismes que me han contado, dijo Lady Gertrude a su supuesta sobrina, haciéndole guiños y ges con la cabeza. Después, con un suspiro teatral, agregó, más tarde, cuando estemos a solas. Sí, señora, más tarde, repuso Eleanor con la boca seca, ahora sí sentía como si la hubiesen esquilado. Al mismo tiempo oía la voz del heraldo, que decía, sí, Mr. Knight, sé quién es usted. Volviéndose, el criado se encaró al bullicio del salón. Su Excelencia la Marquesa de Sherborne y futura Duquesa de Magnus. Una multitud de cabezas se volvió al unísono. Lady Gertrude, Condesa de Glace. Prosiguió el heraldo. Las conversaciones se fueron apagando. Mr. Remington Knight. Concluyó el sirviente. Mientras los tres bajaban por la escalera, el silencio se hacía cada vez mayor, más intenso. A lo largo de su tranquila existencia. Eleanor nunca había tenido a su alrededor tanta gente pendiente de ella. Pero había algo peor aún, reconoció a varias personas entre los asistentes. ¿La reconocerían a ella? ¿Hasta cuándo debía seguir con aquel engaño? Sin mostrarse afectada por las circunstancias, Lady Gertrude continuaba charlando. Estamos haciendo una magnífica entrada y, tal como me lo esperaba, ante una verdadera multitud. ¿No es maravilloso? No, no lo era. Era horrible, pensó Eleanor, aferrada al brazo de Mr. Knight. Así hubo de bajar, escalón por escalón. Y todos aquellos ojos, fijos en ella. Sus pies le parecían demasiado anchos para ser capaces de afianzarse con éxito en los escalones, seguramente tropezaría y caería de bruces. Sí, se caería, y para no dejar que advirtiesen el fraude recurriría al repertorio de sonrisas característico de Madeline. Al final, los tres acabaron pisando el brillante suelo de mármol blanco y negro. Las miradas se fueron apartando y las conversaciones se reanudaron poco a poco. Lord y Lady Picard estaban de pie recibiendo a sus invitados. La dama era una anfitriona consumada, el señor, un tonto de remate. Eleanor los había conocido durante la presentación en sociedad de Madeline, 4 años atrás, pero Lady Picard no había prestado demasiada atención a la compañera de Madeline, a quien, en cambio, Lord Picard le dirigió una mirada bastante insistente. Siempre miraba con detenimiento a toda mujer joven que se le ponía delante, aunque no precisamente su cara. Eleanor estaba segura de que él no la reconocería. ¿Pero acaso sería alguien capaz de reconocer a una persona que no era quien decía ser? Eleanor se preparó para lo peor. Sin embargo, Lady Picard la observó y no manifestó el menor signo de reconocerla. Milady, estamos encantados de que asista a nuestro baile por primera vez desde que ha vuelto a Inglaterra. En cuanto a usted, distinguido Mr. Knight, espero que haya venido para quedarse durante toda la fiesta, dijo, pestañeando. No me la perdería por nada en el mundo, contestó Mr. Knight, e hizo una reverencia a la dama. No, claro que no. Es el primer baile con su prometida. Lady Picard había dicho estas palabras casi burlándose de Eleanor,
según todas las apariencias, no había hallado nada en ella que fuera ajeno a la duquesa. Eleanor había salvado su primer obstáculo. Ha sido una sorpresa que vuestro prometido os acompañe, ¿no es verdad, Excelencia? Aquella afirmación molestó a Eleanor. En lo profundo de su corazón, Su Excelencia el Duque de Magnus siempre vela por los intereses de su hija. Más que una respuesta era un reproche. Lady Picard se disculpó con una sonrisa forzada. Lady Glasser. Estamos encantados de verla. ¿Sois la invitada de vuestra sobrina? Y su carabina, respondió la anciana dama con firmeza. Estoy cerca de ella día y noche. No la dejo sola ni un minuto. Es una idea excelente. Mr. Knight es un hombre en exceso peligroso, repuso Lady Picard, comiéndose al americano con la mirada. ¿Cómo podéis decir eso? Pero si soy un corderillo. Se disculpó Mr. Knight. Eleanor ni siquiera fue capaz de sonreír. Un corderillo. ¡Qué absurdo! Era un lobo a punto de mostrar sus colmillos y sus garras, con todo lo que además implicaba su naturaleza grosera. De hecho, si alguno de los presentes hubiera sabido que Eleanor vivía en su casa, cualquier disculpa de Lady Gertrude habría resultado inaceptable y ella habría acabado arruinada. Orientara sus pensamientos hacia donde los orientase, se topaba siempre con dificultades. Aunque, bien mirado, solo existía una dificultad, Mr. Knight. Peor aún, cuando lo miraba ya no percibía a un americano advenedizo. No importaba que la hubiera amenazado, espiado y coaccionado. Aquella noche estaba verdaderamente deslumbrante. Vestía unos calzones formales hasta la rodilla y una chaqueta negra a la moda, como tantos otros invitados, solo que ellos no sabían lucir aquellas prendas tan bien. Su corbata blanca como la nieve formaba un nudo intrincado. Su camisa de seda dejaba bujo de flores de lis doradas sobre fondo azul, mientras que sus zapatos eran sencillos y oscuros. Mr. Knight no necesitaba tacones. Su talla sobrepasaba la de todos los presentes. A los ojos de Eleanor era un ejemplar perfecto de hombre, y mirando a su alrededor comprendió que no era la única que lo pensaba. En la figura de Mr. Knight se posaban cantidad de miradas coquetas o lascivas. ¿Cómo encontró Europa, Su Excelencia?, preguntó Lady Picard. Un verdadero drama, fue la respuesta de Eleanor. Ese horrible Napoleón. Lady Picard irguió la cabeza, y su nariz apuntó desafiante hacia arriba. Más adelante organizaré una velada solo para nosotras, las mujeres, así podrá contarnos sus aventuras. Sería muy agradable, dijo Eleanor, si bien deseó no estar presente ya para la ocasión. Haciendo gestos hacia la escalera que se encontraba a sus espaldas, Mr. Knight habló con inflexión interrogativa. Al parecer, el regente llega bastante tarde a vuestras fiestas. Muchos invitados ya deben de haberse ido cuando él se presenta. Oh, querido, murmuró Lady Gertrude. La respiración de Eleanor se detuvo, rogó para que Lady Picard solo estuviera haciendo ademanes de escucharlo. Sin embargo, la dama frunció el ceño, confusa. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó. Nadie llega después del príncipe. Lady Picard sonrió con indulgencia. Oh, no, Mr. Knight. Lamento su confusión. Lo adecuado es que nadie abandone fiesta antes que el príncipe. Pero ninguna regla prohíbe llegar después de él. Vaya, una vez más se ha puesto en evidencia mi ignorancia americana, se lamentó Mr. Knight, al tiempo que lanzaba de soslayo una mirada fulminante a Eleanor. Hay muchas reglas, continuó Lady Picard, quien, conservando una mano entre las suyas, hizo gala de una presunción que ponía claramente en evidencia lo querida que era por la sociedad, y las conoce usted muy bien. Mr. Knight sonrió, mostrando una dentadura perfecta. Tengo una memoria portentosa, dijo. Lo recuerdo todo. Especialmente, los engaños de la duquesa, pensó. Detrás del americano, las personas que aguardaban para saludar a los anfitriones tosían y se mostraban inquietas. Lady Picard decidió que ya había hecho bastante teatro con ellos y les habló con toda la intención de que se retiraran. Es un placer tenerles con nosotros esta noche. La cena se servirá a medianoche. Por favor, bailen y diviértanse, exclamó, y dio un codazo a su marido.
Este abandonó la contemplación del busto de Eleanor. ¿Qué? Oh, sí, mi mujer me decía esta tarde que si la famosa Lady Serbourne y ese afortunado bastardo de Mr. Knight no asistían, el baile fracasaría por completo y ella se ahorcaría. No habríamos permitido semejante pérdida para la sociedad inglesa, contestó Mr. Knight. Lady Pickard se inclinó. Lord Pickard se quedó asintiendo con la cabeza. ¿Era posible que ninguno de los dos hubiera advertido el sarcasmo en la voz de Mr. Knight? Gracias por vuestra invitación, intervino Eleanor con voz amable. No habríamos querido perdernos el evento más destacado de la temporada. Acto seguido, fue retirando con extrema suavidad a Mr. Knight. El gentío estaba esperando para abalanzarse sobre ellos, pero Mr. Knight miró a todos airadamente, y, al menos por el momento, retrocedieron. Lady Gertrude puede ir a reunirse con sus amigos, le garantizo el mejor de los chismorreos, dijo Mr. Knight, pero Lady Gertrude lo miró no demasiado convencida. Pero sí acabo de decir a Lady Pickard que jamás abandono a Madeline. Yo cuidaré de mi prometida el resto de la velada. No puedo estropearle este baile. Si ella supiera. Váyase, tía, dijo Eleanor a la anciana, que la miraba sorprendida. No se preocupe por mí. Estaré bien. Mr. Knight esperó a quedarse a solas con Eleanor para comenzar a hablarle en un tono frío y colérico. Lord Pickard no tiene derecho a fisgonear donde no debe. Espero que en el futuro me dejaréis controlar estas situaciones. Hemos hecho una entrada, Sir, con todas las garantías para llamar la atención. Fue obra suya. No puede quejarse de lo que usted mismo ha tramado. Se dijo a sí misma que la voz de la lógica y el sentido común iba a encolerizar aún más al hombre. En cuanto a Lord Pickard, suele estar achispado. Estará roncando antes de medianoche. Y, dicho esto, inspiró profundamente y se enfrentó a la muchedumbre. Empero, Mr. Knight la cogió de una mano y la obligó a mirarlo a la cara. Con extremo cuidado, le repitió lo que ella le había dicho al salir de casa. ¿De modo que no nos está permitido llegar antes que el príncipe? Si no hubiera estado tan nerviosa, tan pendiente de sus observadores, Eleanor habría festejado aquella pequeña victoria. Estuve mucho tiempo fuera de Inglaterra. ¿Tanto para olvidar una norma tan básica? No, tanto para olvidar que alguien pueda suponer que digo la verdad. La expresión de Mr. Knight fue tal que Eleanor deseó más que nunca que Madeline ocupara al fin su lugar. Obviamente, todavía no era posible. Era una impostora que sería desenmascarada esa misma noche, en brazos del hombre más carismático que jamás había conocido. Y ese hombre iba a casarse con su prima. Desde esa noche, Eleanor la odiaría. ¡Excelencia!, exclamó una voz. Eleanor se giró aliviada y se vio cara a cara con una mujer que le era familiar. Extremadamente familiar. ¿Su excelencia no se acuerda de mí? La voz de la mujer era tan aguda que Mr. Knight retrocedió. Yo era Horatio Jackson. Horatia Jackson había aparecido tiempo atrás, durante la presentación en Sociedad de Madeline. Era una chica de rostro fresco y pecoso y labios finos. Su padre, un hombre anticuado, la obligaba a vestirse de la manera más convencional posible y nunca le permitía usar cosméticos. Al parecer, esa noche estaba lejos de la vigilancia paterna, ya que lucía colorete en sus mejillas y se había puesto carmín. Asimismo, se había cortado el pelo y lo llevaba ensortijado sobre su amplia frente. Había ganado kilos, la mayor parte de ellos en el trasero. ¿Horatia? Eleanor parpadeó sorprendida. Me recuerda, exclamó la joven batiendo palmas. Horatia había sido una de las chicas que más tiempo había invertido en introducirse en el círculo de Madeline. No había obtenido resultados, pero había pasado horas confiando sus anhelos a la compañera de Madeline, es decir, a Eleanor. Seguramente la reconocería. De modo que ésta se dijo que lo mejor sería descubrirse y acabar de una vez por todas con aquella farsa. Paralizados, que Horatia la mirara, realmente la mirara a los ojos y reconociera que no se trataba de la duquesa. Me casé con Lord Ward un día horrible, comenzó, sin embargo, a cotillear la recién llegada. Hubiera visto qué lluvia. Todos dijeron que era una mala señal,
pero tenemos 2 hijos, de modo que espero que estén equivocados, así que sigo siendo Lady Howard. Pero usted y yo éramos muy buenas amigas antes de que abandonara Inglaterra. ¿Es posible que lo haya olvidado? En aquel momento, Eleanor recordó de qué modo Horatia solía divagar. Recordaba, asimismo, que la conversación de aquella muchacha bastaba para que su interlocutor se viese obligado a dominar las carcajadas. Nunca tenía presente lo distraída que era respecto a las reglas del comportamiento en sociedad. El rostro de Horatia reflejaba alegría. Ciertamente, el continente la ha favorecido. Se la ve más hermosa. No como siempre lo fue, sino un poco llenita, ¿me entiende? Sus mejillas están más redondeadas. ¿El corte de pelo que lleva es el que se estila en Francia? Eleanor se sorprendió. Durante el transcurso de la última hora había olvidado todo lo referente a su cabellera. Se atusó los mechones. Aún no se había habituado a semejante corte, puede que fuese el primero que se hacía en su vida. Pero si bien le servía para que no la reconocieran, no significaba poco el sacrificio de su bella cabellera hasta la cintura. Sus cabellos eran su orgullo. Miró a Mr. Knight. Aquel corte lo había enfurecido. Para su propia sorpresa, a ella le había complacido la cólera del americano. No podía entender por qué. Por lo general, esa clase de escenas le producían un nudo en el estómago, y la impulsaban a huir y ocultarse. Sin embargo, cuando Mr. Knight se había dirigido a ella tan airado, ella había tomado conciencia de una sola cosa. Aquello molestaba a Mr. Knight lo bastante para hacer una escena. También su propia reacción había sido interesante. Él había quedado fascinado. Pero probablemente no haya ido a Francia, continuaba parloteando Horatia. Ese aborrecible Napoleón. ¿Habrá pensado alguna vez en alguien que no fuera él? ¿Cómo era posible que Horatia no advirtiese las diferencias entre Madeline y Eleanor? ¿Tanto había cambiado esta última en 4 años? ¿O el tiempo había borrado la memoria de Horatia, y ya no recordaba cómo era Eleanor en el momento de su presentación en sociedad? Los ojos de insecto de Horatia se posaron sobre Mr. Knight. Al verlo, Lady Howard manifestó la sorpresa que no había manifestado ante Eleanor. Buenas noches. No lo había visto. No puedo explicarme cómo no advertí al hombre más apuesto de la temporada. Me resulta inexplicable. Lord Ward suele decirme que perdería mi cabeza de no ser porque la tengo unida al cuello, y yo le digo, uy, así le llamo, uy, lo que dices es absurdo, todos tenemos la cabeza unida al cuello, y él me contesta que eso puede modificarse en cualquier momento. Es tan ocurrente. Eleanor dirigió una mirada discreta a Mr. Knight. El hombre mostraba en sus rasgos una mezcla de horror y fascinación que fue suficiente para que Eleanor se viera obligada a sofocar lo que habría sido un súbito estallido de risa. Probablemente se habría sentido aliviada por el relevo, pero la elocuente mirada de Mr. Knight solo sirvió para acrecentar su risa. Discúlpenos, dijo a Horatia en un murmullo y le dedicó una reverencia. Luego, apartándose un momento con Eleanor, añadió, ¿es amiga vuestra? No, no sea usted ridículo, le contestó Eleanor, a quien le costaba mantenerse seria. Solo es alguien que un día quiso tratarse con la duquesa. Pensó que también era alguien con quien acababa de tener su primer contacto y no debía hacerle una revelación. En ese momento preciso, Eleanor juzgó que Horatia le caía bien. Siempre habláis de vos en tercera persona, como si fuerais un miembro de la familia real, comentó Remington. Casi real, replicó Eleanor. Casi. ¿Es que todos querían ver a Madeline cambiada a causa de sus viajes? ¿Tan cambiada como Horatia? De ser así, Eleanor debía revelar de inmediato su farsa. Muchas personas merodeaban a su alrededor esperando hablarle, y apenas levantaba la vista, el primer caballero que podía hacerlo se dirigía hacia ella como si fuera transmitirle una misión. Un hombre de pequeña estatura, calvo y vestido con una levita extravagante se inclinó ante ella con una reverencia. Su Excelencia, cuánto me alegro de volver a verla de regreso en Inglaterra. Echábamos de menos vuestra belleza. Lo recordaba. Era un ciudadano que había conseguido abrirse camino entre la alta sociedad. Como una polilla, iba de una persona rica y de alcurnia a otra menos brillante.
Eleanor estaba segura de que si descubría que ella era una impostora, callaría por temor a equivocarse. Gracias, Mr. Brackenridge, dijo la joven, y permitió al caballero que cogiera su mano enguantada para que él la reverenciara con todo el ardor de un apasionado dandy. Cuidado, Brackenridge, no me gustaría tener que llamarle la atención. Mr. Knight se hallaba a su izquierda, erguido y absolutamente serio, como un dragón que protegiese el honor de su dama. De algún modo, lo era. Muchos de los asistentes a aquel salón opinaban que aquella boda entre una mujer de la más rancia nobleza inglesa y un hombre de negocios americano era un hecho lamentable. Sin embargo, mientras él estuviera al lado de Eleanor, ninguno de ellos tendría la audacia de enfrentarse desafiante a su gélida mirada. Eleanor no tuvo ocasión de escuchar la nerviosa respuesta de Brackenridge al desafío de Mr. Knight, ya que se dirigía al nuevo caballero que venía a presentarle sus respetos. Era un joven pelirrojo y pecoso, que debía de rondar los 18 años. Encantado de volver a verla, Excelencia, dijo. ¿Volver a verme?, se preguntó Eleanor, que no recordaba habérselo cruzado en la vida. Mientras le sonreía con extrema cortesía, la joven trató de acordarse de él. Deja de bromear, O'Vine, dijo una chica extremadamente parecida al tal O'Vine, que acababa de situarse a su lado. Recuerda que la última vez que nos vimos apenas nos cruzamos 2 palabras. Es mi hermano gemelo, agregó, os conocimos de niños. Yo soy Miss John Hunslet, y este es O'Vine. Ah, claro que les recuerdo, exclamó Eleanor. De hecho, ella y Madeline habían visitado 5 años antes a los Hunslet y les habían parecido una familia generosa y alegre. Es un placer volver a verles, Mr. Hunslet. ¿Es esta su primera temporada, Miss Hunslet? Sí, lo es, y estoy viviendo un momento maravilloso, respondió al tiempo que dirigía una mirada socarrona al hombre alto y delgado que se hallaba a su espalda. Tendría más o menos la edad de Mr. Knight, y Eleanor lo recordaba muy bien, del mismo modo que él la conocería fuera de toda duda. Lord Martineau, es un placer verlo, dijo con un hilo de voz, y de nuevo se preparó para lo peor. Es para mí un privilegio tenerla una vez más a mi lado, Excelencia, respondió el caballero, aunque no parecía importarle si la vez anterior se habían visto allí mismo o en el infierno. En realidad, solo tenía ojos para Miss Hunslet. Eleanor miró a la multitud que se congregaba a su alrededor y trató de reconocer todos los rostros, recordar los nombres, para ser de verdad la duquesa que todos ellos esperaban. Debía mostrarse como una aristócrata. Y no una aristócrata cualquiera. Su misión era representar a una de las aristócratas más distinguidas del lugar, una que había provocado un escándalo que la había obligado a improvisar inesperadamente un largo viaje, una a quien su padre se había apostado y perdido en una mesa de juego, y ahora, a los ojos de la sociedad, una que se comprometía en matrimonio con un americano advenedizo. En resumen, alguien que despertaba curiosidad e interés en todos los asistentes a aquel salón de baile. Excelencia, es un verdadero privilegio serle presentado tras su regreso de un exilio tan largo. El fajín del caballero crujió al tiempo que éste se inclinaba en una reverencia. Sus tupidas patillas rubias parecían una entidad con vida propia en sus sonrosadas mejillas. Debéis de estar contenta de estar de vuelta en la civilización. Vaya expedición salvaje la vuestra. Era inevitable. Me contento con haber vuelto entera, dijo Eleanor, y todos rieron de su ocurrencia. Mientras, el número de personas que la rodeaban se hacía mayor. Eleanor miró al caballero con los ojos entornados, trataba de recordar su nombre. Al fin, dio con él. Sin embargo, no fue desagradable, agregó muy satisfecha de sí, Mr. Stradling. El hombre retrocedió, ostensiblemente ofendido. Lord Stradling, protestó. La cara de Eleanor se volvió de color púrpura. Por supuesto, Vizconde Stradling, disculpadme, pero por un momento me ha fallado la memoria. Encantado de verlo, Stradling, intervino Mr. Knight, aparentemente divertido por el paso en falso de su prometida. ¿Qué tal se ha portado su caballo en la última carrera? Remington lo alejó del lado de Eleanor. Entonces se adelantó una dama. Dirigiéndose en realidad a Eleanor, giró los ojos hacia Lord Stradling al tiempo que se encogía de hombros, como indicando a la joven que no debía dar demasiada importancia a lo sucedido.
Excelencia, apostaría a que vuestras aventuras han borrado de vuestra memoria todos los nombres. Soy Lady Caudel Fitch, y como muchos de entre nosotros, vengo a felicitaros por vuestro compromiso. Enhorabuena, sí. Enhorabuena. Magnífico compromiso. Se oyó entre él. Gentío. Aquellas felicitaciones no eran sinceras y se acompañaban a menudo de miradas envenenadas, pero Eleanor fingió recibirlas con agrado, como lo habría hecho Madeline. Cogió del brazo a Mr. Knight y lo atrajo hacia sí. Es encantador, dijo, desafiando a todos con la barbilla alzada. Espero que todos sean tan afortunados. Obviamente, aquellas personas vestidas lujosamente y bañadas en perfumes delicados hubieron de batirse en retirada. Habían esperado que la condesa se pusiera de parte de ellos, la nobleza inglesa, y con un guiño y un suspiro mostrase lo mucho que detestaba el destino que le había tocado en suerte. Pero Eleanor ni siquiera debió de recordar de qué modo se hubiera comportado Madeline en aquella situación, pues en ese momento las dos primas se fundían en un solo ser. Ninguna de ellas habría permitido que Mr. Knight sufriera los desprecios de la alta sociedad. Puede que no quisieran aquel matrimonio, pero el orgullo de los de Lacy le impedía hacer notoria su opinión. Mr. Knight se acercó a su prometida y le habló al oído. Habéis fingido muy bien, dijo, seguramente os imagináis que estoy impresionado. Dejadme recordaros, no obstante, que no olvido vuestro intento de huida de esta mañana. Esta noche, además, me habéis desafiado con vuestro corte de pelo y vuestro vestido, y me habéis mentido para salir deprisa. Tomaré vuestras palabras con extrema cautela. Sonreíd como si os estuviera susurrando palabras de amor, y todas estas damas se irán esta noche a la cama insatisfechas de sus parejas, agregó con una marcada sonrisa. Eleanor lo había hecho mejor aún. Durante unos desesperados minutos imaginó que estaba en otro sitio. No importaba cuál. Enfrentarse a los ejércitos de Napoleón o ser una concubina en un harén se volvían juegos de niños ante lo que experimentaba al enfrentarse, al lado de Mr. Knight, con el desafío de aquellas ávidas miradas de las damas de la aristocracia inglesa. Pero ninguna la había reconocido y, por consiguiente, ninguna la llamaría impostora. Las personas a las que había tratado 4 años atrás habían cambiado, y esperaba que lo mismo hubiera sucedido con ella, esto es, con Madeline. Pero había algo aún más importante. Eleanor había sido la dama de compañía de Madeline y una mujer considerada poco relevante para la alta sociedad, de modo que muchos de sus miembros ni se habrían acercado a hablarle. Ello, unido a su naturaleza retraída y a la convicción aristocrática en su propia omnipotencia, la ponía fuera de toda sospecha. Eleanor nunca había pensado que podía llegar a ser tan feliz. Entonces su suerte se desvaneció. Una señora madura y muy buen ver, de perfectas proporciones, se adelantó hacia ella apartando a la multitud a codazos. Tenía un rostro y una barbilla elegantes. En sus labios se dibujaba una perpetua sonrisa de superioridad. Sus cabellos eran de un rubio dorado, mientras que sus cejas eran castañas y curvadas de manera exótica. Era bellísima. Era la gracia en persona. Era la vieja pesadilla de Eleanor.